pues vamos a retomar, en este caso, con Gerardo Fernández Noroña, ¿no? El otro candidato, otra de las corcholatas que se manejan por parte de Morena. Pues, mi buen ¿Qué Guerrero perspectiva Puma, te genera, brother Guerrero Jaguar, Fernández Noroña? Que haya llegado hasta esta instancia, digamos que se coló a la recta final, a la carrera final. Mira, yo vengo siguiendo, voy a hablar ser bien claro. Originalmente, ¿no? A Noroña lo tenía como un escandaloso, ¿no? Como alguien que solamente trataba de ahí pararse en la tribuna y hacer ruido y llamar la atención. Y creo que lo subestimé, ¿no? Como probablemente a lo mejor lo estén subestimando también sus opositores, ¿no? Me parece que es una persona que a base de analizar, porque eso tengo que reconocer, es el ser muy analítico de la política mexicana, ¿no? Ha logrado conectar con un demográfico muy, muy fuertemente. Si analizamos las bases de Morena, yo te diría que la parte más dura de los morenistas más duros probablemente estén con él. Basta echarse un clavado a cualquier video de los seguidores o sea, que comenten acerca de Morena. Tú léete los comentarios y es abrumador leer la cantidad de gente que está súper a tope con Noroña. Sí. Pero obviamente cuando eres el más radical, ¿no? Eso te va a generar una situación, y esa es que pues genera un montón de disgusto ¿no? y desatención por parte de los que son mucho más moderados. Y obviamente ni hablemos de todos los que no estén a favor de la 4T, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, yo veo que muchísima gente, por ejemplo, comenta que Noroña es el mejor candidato, que sería el que llevaría mejor las intenciones de Andrés Manuel. Y yo ahí, por ejemplo, tengo que disentir. Yo creo que Noroña tiene su propio proyecto completamente diferente. O sea, Noroña sí, él plantea que llevaría la 4T más allá. En este sentido, mencionábamos hace rato a Claudia. Claudia sería la candidata a la calca. A la calca, ¿no? O sea, Andrés Manuel trabajó así, yo simplemente voy a darle continuidad al proyecto. Noroña sería alguien que diría, Andrés Manuel hizo esto, bueno, pues eso estuvo bien, pero yo le voy a meter y esto, y esto, y esto, y armaría su propio, nitro, ¿no? Le metería nitro. Ahora sí, ya cada quien decidirá si le metería nitro al desastre o a un gobierno muchísimo más de izquierda, pero difícilmente... Noroña ahora sí que otra de las ventajas que tienes, que es un candidato que no te deja sin opinión, ¿no? Claro. O sea, obviamente habrá quien lo ame, habrá quien lo odie, pero que te quedes sin saber qué comentar sobre él, definitivamente no. Ahora sí que me gustaría escuchar tu opinión sobre él. Sí, brother, fíjate que retomando tantito con lo que cerrabas, para mí sí, la neta sería una persona, un presidente hipotético, que sí llevaría las ideas de Andrés Manuel López Obrador, pero estaría más la liga para mí hacia a la izquierda, el pensamiento izquierda, ¿no? Sí. Y lo hemos visto en su forma de actuar, en su forma de pensar, si es una persona combativa, ¿no? Sí. Te puede gustar o no sus formas, pero no puedes dejar de reconocer que es una persona combativa, que si, por ejemplo, te pones a investigar un poquito de sus orígenes, ¿no? En la cuestión de la política y todo el rollo, pues sí es alguien que podríamos decir de talacha, de gastarse la suela caminando, sin duda. Mítines, o sea, si tuvieras que tomar a alguien que se parezca más a lo que Andrés Manuel es, definitivamente sí, Noroña. Claro, sin duda, pero también aquí hay que partir de un hecho, ¿no? Yo creo que Andrés Manuel, por X o por Y razón, diferentes circunstancias, hasta el 2018 logra llegar, es un análisis personal, logra llegar, pero porque también se dé cuenta que a lo mejor sus ideas no pueden ser tan radicales. Por supuesto. Y que a lo mejor, pues bueno, no te llevas también con aquel, pero pues en algún punto puedes encontrar afinidad y sumarlo. Y fue lo que hizo, ¿no? Que a veces los más radicales de Morena, los que se rasgaban la vestidura y decían, no, espérame, nosotros iniciamos el movimiento contigo, ahora ¿cómo es que a Juanito ya lo traes aquí? Le digo, Juanito por decir algún nombre, ¿no? O a él que no era, bueno, pues en algún punto afín y él me va a aportar esto y entonces no puedo ser ya tan radical porque si no nos va a pasar la misma historia. Claro. Entonces había que sumar, había que llevar a estos y bueno, se encauzó su movimiento y llegó.
porque nos podríamos echar un programa completo de todos los que No. sumaron y cuáles eran las pros y las contras y por qué estaban mal vistos. Yo creo que es lo que le pasaría a Noroña, porque la verdad es alguien que, a pesar de que a veces me lo cotorrean mucho por la forma de hablar, que si de vestir, que si no sé qué, le han puesto algunos Bueno, hasta sobrenombres. su apodo, que le dicen Manchadón, el manchadón, el changoleón, ¿no? Pero es alguien sin filtro. Claro. Sí, Entonces yo creo que su situación sería un poquito por ahí. Digo, y no sé si a lo mejor lo incluyeron para decir, ahora vamos a ser incluyentes y hasta ustedes, nuestro aliado de siempre, el PT, porque no hay que olvidar que su bandera ocupa un lugar por el PT, sí. dice, como aliado, ok, súbate al carro para designar la corcholata que va a coordinar la 4T y ta. Y para verse incluyentes, pero ellos mismos saben que de ser Noroña en un caso hipotético, pues bueno, No. llevarlo a lidiar, a negociar, a mediar con esos grupos que no son tan afines al 100% de lo que es Morena, lo que representa Morena, los ideales Morena, pues no, entonces acabaría esto por tronar. Y aunado a lo que tú comentabas, sí me ha tocado ver, y en diferentes puntos del país, los que más me llamaron la atención fue un caso en el Distrito Federal, y no porque en el Distrito Federal no la Ciudad de México, el CDMX, perdón, banda de allá, porque obviamente lo ubican, pero sí gente me diría, no, es que yo creo que él sí sería más semejante a lo que hace el presidente. Yo digo, obviamente lo digo de personas que tienen la afinidad con el presidente, pero el que más me llamó la atención fue una persona en el estado de Jalisco, y que me dijo, no, es que para mí, dice, yo sé que no va a ser, pero para mí el que tendría que ser es Noroña. Dice, sí. Si por mí fuera, yo pintaba afuera de mi casa una barda que apoyaba. Y dije, órale, dice, yo sé que no va a ser. Dice, pero es que yo lo veo y es guerrero y es combativo. Y sabes, digo, no sé si él lo ha capitalizado o no, pero sí te lo dice gente que lo apoya y se lo dice banda. A lo mejor algunos han tenido la chance. Ahí comenten si les vas a ustedes. Ajá. Pero te replican, te ponen otra vez este video cuando alguna vez encara a García Luna y le dice, ¿no? Y por ahí el otro día veía en sus redes, no sé a qué fue, a Nueva York, o es una foto vieja, pero se toma una foto afuera donde está García Luna, ¿no? Sí. Y hay que reconocerle que el don, en la situación que estaba, siendo García Luna quien era en ese momento, a atreverse a confrontarlo así, hay que tenerlos bastante puestos. Sí, la verdad, entonces, la verdad es... el ser arrojado definitivamente no es algo que se le puede discutir a Noroña, ¿no? La otra cosa que no se le puede discutir es su retórica, tiene una gran facilidad para hablar. Sí, claro. Definitivamente, si se trata de subirse a la tarima y dar un discurso, de todas las corcholatas te garantizo, pero de fácil, que él es el que probablemente más fácil se gane el aplauso. Sí, creo que eso no lo tiene ningún, o sea, que lo puedas amalgamar en uno, ¿no? O sea, en las corcholatas puedes tener la que te dé una explicación tipo académico, el otro que te puede dar un discurso como secretario de Estado y el otro como alguien que puede ir dirigido a cierta clase de personas. Hablar a grupos empresariales y demás. Ajá, no, pero lo mismo te lo puede dar para un público juvenil que está en la universidad, que para mismo estar en un meeting en una plaza y arengar a la gente, claro, y que te grite y te aplauda. Ahora, eso sí, hay que ser muy claros hablando de discursos. El discurso de él con los grupos poderosos pega cero, rotísimo. O sea, definitivamente, si alguna vez ustedes vieron que con Andrés Manuel dijeron que nos íbamos a convertir en Venezuela y que nos iba a llevar al desastre y demás, si llegara por cualquier situación a ser Noroña el candidato, o sea, métanle turbocina a eso. O sea, definitivamente, por 4. Sí, por 4. ¿no? O sea, definitivamente, además, hay harta documentación de él hablando positivamente de Chávez, hablando positivamente de Cuba, visitando Venezuela. O sea, en ese sentido, sería un candidato al que muy fácilmente la oposición le podría pegar hasta por debajo de la lengua, haciendo sentir que convertiría a México en un Venezuela o que convertiría a México en un lugar socialista, comunista. Y que le serviría a sus detractores, tanto internos como externos, para golpetearlo, ¿no? Y diciendo el peligro que podría no ser una relación tan importante en lo político y en lo comercial como con Estados Unidos, desde ¿no? luego. Sí, entonces en ese sentido, esa es la parte que yo creo que más difícil tiene Noroña para manejar. Él, yo lo he escuchado en entrevistas, argumenta que obviamente sabría cómo guiarse y manejarse con todo tipo de personalidades, pero definitivamente por su propia personalidad
¿no? Te da hasta cierto punto una sensación de que no se va a querer alinear con intereses de otros países. Y todos sabemos que la política, a final de cuentas, no es someterte, pero sí llegar a acuerdos entre disputas, ¿no? Entonces, acá probablemente tendríamos a alguien que fácilmente querría acudir a, no, pues les nacionalizo, ¿no? Sí. O sea, y nuevamente, a lo mejor estamos siendo como muy críticos de esa parte, pero recordemos que en el análisis político no es tanto lo que realmente vayas a hacer como la apariencia que da tu forma de gobernar, ¿no? Si analizamos al presidente, ¿O qué te antecede? se veía muy arrojado y terminó justamente moderando porque se Sí. daba cuenta que encontraba mucho freno ante sus discursos. Entonces, en este caso, Noroña se aferra a un discurso mucho más incendiario, muchísimo más fuerte, y si bien eso a las personas que se encuentran en las situaciones de mayor pobreza, pues les gusta porque suena como que vienen cambios muchísimo el más discurso fuertes. que quieren escuchar. Pues obviamente eso, si le puede gustar a una gran parte de la población, pues no les gustan los grupos de intereses, ¿no? No les gustan los grupos empresariales, no les gustan los grupos extranjeros y obviamente, querramos reconocerlo o no, esos grupos tienen muchísima más influencia de la que nos imaginamos, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, yo creo que la decisión más inteligente que probablemente podría tener Noroña, y no sé qué opines tú, mi buen guerrero Puma, sería que reencauce toda esta energía que está haciendo a quizás ser el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Yo sé que la tendría muy difícil porque ya se ha movido mucho el escenario ahí, pero creo que si lograra encauzar toda esa fuerza que tiene ya, todo ese arrastre que tiene ya, a enfocarlo a un punto específico como es la jefatura de gobierno y lograra dar un buen gobierno, probablemente sus aspiraciones, ya no en esta, pero sino en el siguiente ciclo, podría ser lo que lo pusiera en verdaderas posibilidades. Pero ahorita la verdad es que sí se ve muy decantado a que sea eventualmente Claudia o Marcelo uno de los dos ganones en esta situación. ¿Tú qué opinas? Sí, mira, Guerrero Jaguar, la verdad es que tocas una parte importante, digo, lo comentábamos, ¿no? A lo mejor lo incluyeron para hacer un frente, una competencia plural. Obviamente a lo mejor todos sabemos que a lo mejor no le va a dar para llegar a la parte final, pero aquí lo importante es cómo capitalizas lo que trae, o la gente morena, cómo lo capitaliza, dónde lo pones, ¿no? Porque también llama la atención, a mí me llama la atención, fue por idea de él, porque a lo mejor algún gobierno, mismo presidente, no lo han contemplado en otro espacio, ha sido siempre en el legislativo. Sí, siempre, ¿no? Se ha manejado para mí es de llamar la atención, no sé si a lo mejor en esta sea el gobierno de ganar Morena donde ocupe otro lado o le dan alguna coordinación en la Cámara de Diputados, senadores, no lo sé, pero el área que tú comentabas a lo mejor sí es un candidato que tenga el punch para representar a la izquierda o al movimiento de la 4T en la Ciudad de México. Pero tomando en cuenta también que la Ciudad de México, siendo un bastión de Morena, obviamente ya hay quienes están levantando la mano. Y desde hace muchísimo o sea, antes, no digamos, ¿no? Monreal, Clara Brugada, Omar García Harfuch, que dijo que bueno, de ganar Claudia Sheinbaum, a él lo descarten, él se va. Pero creo que no sería un mal cuadro para Morena si quiere retomar el control como tal de la Ciudad de México. Podría ser un buen candidato a la jefatura de gobierno, sin duda, ¿no? Falta ver que logre aglutinar como todos esos grupos, ¿no? Porque como bien decías, eso pasa en todos los partidos, siempre hay diferentes niveles de intensidad, aún en el PAN, que sería el partido de derecha, hay gente con más ideas de izquierda y lo mismo, así en Morena hay que... Pero no al nivel de lo que dijo Krill. No, bueno, no hay nadie tan de izquierda como Krill, tienes razón, se pasa de lanza con sus comentarios. Lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer para atraer gente, ¿no? Para hacerles sentir que eres el candidato. Pero bueno, retomando con Noroña, ¿no? Definitivo, creo que tiene potencial. Ahora sí que lo que le está jugando yo un poquito en contra a Noroña es su edad, ¿no? Sí, ya está algo grande, a lo mejor se ve con mucha energía, se le ve entusiasta, pero bueno, ya tiene sus años y aquí en México al menos no es como en Estados Unidos que eres como Biden y estás en tus 70 años y estás muy en la película, McCain en su momento. Acá no, acá en sus 60s ya los que están en la política, ya si quieren seguir pues se van al Senado, al Congreso,
pero ya van Ya nada más alguna vida más tranquila, llegar, sentarse y ahí. Sí, definitivo, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues Noroña, retomando un poco lo que mencionábamos hace rato, creo que ahí el tema que va a ser interesante analizar es que el ego no le vaya a ganar. Eso. Y que el PT pudiera jugar una carta que diga, oye, a mí me conviene ponerlo de candidato y quizás no voy a ganarla, pero ganarme un 15% de votos. Arriba, sí, o sea, sacar una elección que no he tenido nunca en la vida. Claro. Para el PT eso podría resultar... Sí, que a lo mejor lo aplican como un arma de doble filo. Claro, entonces en este sentido no es algo que yo descartaría del todo. No le vería, hablando con mucha honestidad, no creo que Noroña tenga el potencial, insisto, para ser presidente tienes que jalar a los que te apoyan, pero también jalar a los que no te apoyan, ¿no? A los que no ven en ti como la mejor opción, si quieres ganar. Entonces, en ese sentido, Noroña creo que sí es un poquito el más distante en esa lógica. A las bases más duras de Morena probablemente los tenga en la bolsa ya, pero ya grupos mucho más complicados de atraer, claro, difícilmente veo que los jale, pero sí te digo, si se fuera por su propia cuenta, creo que al movimiento, a Morena, en un afán de querer ganar, le pegaría un golpe tremendo, ¿no? O sea, siento que sí le pondría en una situación muy, muy complicada de resolver a Morena, porque mucha gente se iría con él, y ya eso le bajaría los votos. Incluso misma gente que a lo mejor estaba en Morena y que no simpatizaba con él al inicio de toda esta situación. O sea, hoy es a lo mejor unos votos que no, ni él mismo contaba que traía. Y que al presentarse en un escenario así, sería un golpe duro en la estructura de Morena y en los números que ellos traen. Y otro tema importante a analizar, definitivamente es un candidato que en redes mueve mucho, en redes tiene mucho punch. Y él hace bastante énfasis en sus en vivos, en los cuando hace algún en vivo y se conecta. Y algo que no hay que dejar de lado es que hoy en día, como nunca, el tema de las redes sociales es muy trascendente. Entonces, obviamente, creo que ya no le va a dar para ser candidato presidencial, pero ojo, no descartemos que pudiera lanzarse con mucha fuerza para jefe de gobierno, y ahí sí, a ver cómo se ponen los tiros. Aguas que van a seguir escuchando de él. Seguro, sí, de que vamos a seguir escuchando de él. Él no es de esos candidatos que no sabe quedar callado, entonces seguro vamos a escuchar más de él.